en Quito se está promoviendo, se está tomando decisiones desde la alcaldía de Quito para abrir las ciclovías en afán de que el retorno a la seminormalidad o a otra normalidad, como le están llamando, se la pueda hacer de manera diferente y aquí va a ser privilegiada la bicicleta como un modo de transporte, un tema que tiene que ver mucho con la movilidad. Es por eso que nos hemos reunido en hoja de ruta y hemos visto la conveniencia de mantener este espacio todos los domingos al cual le vamos a denominar ciclorruta. Entonces, ciclorruta es un espacio para dar información, para informar de novedades respecto a la bicicleta usada en términos de recreación, de movilidad y de deporte. Especialmente de movilidad, que es lo que nos animó, digamos, a iniciar esta serie de programas, razón por la cual en esta noche hemos invitado a Eduardo Valareso, un amigo de hoja de ruta, un ciclista apasionado, para poder intercambiar algunos criterios, para también conocer novedades en términos empresariales. Él es también gerente de Bike Addition y ahora, bueno, nos trae algunas ofertas, algunas sorpresas. Bienvenido, Eduardo. Espero poder continuar con este programa semana a semana para seguir dándole a la ciudadanía las novedades que tenemos respecto al ciclismo. Muchas gracias por asistir a Hoja de Ruta y nuevamente bienvenido. Muchas gracias, Guillermo. Buenas noches. Ya sabes, siempre abierto a cualquier invitación que tú me hagas. Bien, Eduardo. Eduardo, bueno, contigo tuvimos el gusto de tenerte ya en los estudios de Hoja de Ruta en un programa de deportes para todos los portes, hablando precisamente de la bicicleta. Y antes de que suceda lo que está sucediendo ahora, ¿no? Cosas increíbles que conversábamos extra micrófonos que nos ha tocado vivir y que de pronto nunca lo pensamos, nunca pensamos que sucedieran. Entonces, para la audiencia, quisiera que por favor nos ayudes ubicándonos esa faceta tuya como ciclista, como deportista, de dónde nace tu afición a la bicicleta. Bueno, nosotros hace más de 20 años que estamos en esto de la bicicleta. Alguna vez te comenté que nosotros hacíamos bicicleta en las montañas hace años atrás. Mis papás nos compraban bicicletas y ni siquiera sabíamos lo que era downhill o un enduro. Y hacíamos enduro, hacíamos downhill en bicicletas rígidas. Desde ahí apareció esas ganas de siempre estar en contacto con la naturaleza y más aún en la bicicleta. Sabes que las veces que uno está en la bicicleta eres tú con la bicicleta, se acaban tus problemas, se acaba todo durante ese momento en el que tú estás controlando tu caballito de acero. Entonces, quizás eso lo hace tan adictivo porque se acaba absolutamente todo y eres tú solito contra el mundo. Bueno, contra el mundo no precisamente, sino a favor del mundo, diría yo, porque la bicicleta tiene muchas cualidades, ¿no? Una de ellas es precisamente ser el transporte tal vez el más amigable con el ambiente. Bueno, ahora que estamos viviendo este tema de la pandemia, sí, definitivamente el medio de transporte va a ser la bicicleta. El hecho de que tú te transportes súper rápido desde un punto A a un punto B sin tener tráfico y más aún si los alcaldes nos ayudan con las nuevas rutas que vamos a hacer, ciclovías, va a ser un tema bastante bueno para poder movilizarnos aquí en Quito. Y espero que muchas ciudades del Ecuador tomen el ejemplo de Quito para el uso de la bicicleta, mucho más de lo que había antes. No solamente los domingos que hacíamos un ciclopaseo, no, ahora tener rutas durante todos los días y a todas partes.
Sí, Edu, precisamente la OMS, dentro de sus recomendaciones a propósito de la pandemia, está recomendando el uso de la bicicleta. Hay una nota de prensa que dice, siempre que sea posible, considere andar en bicicleta o caminar. Esto proporciona distancia física mientras ayuda a cumplir con el requisito mínimo para la actividad física diaria, que puede ser más difícil debido al aumento de trabajo en oficina, trabajo fuera de la oficina, digamos, trabajo en casa sería la traducción, y el acceso limitado al deporte y otras actividades recreativas, informó la OMS. Entonces, la OMS está recomendando que se use bicicleta para el transporte, para contribuir, digamos, a que la pandemia pueda ser mejor controlada o definitivamente controlada. Entonces, yo me he topado con algunas otras novedades revisando noticias. Entonces, como por ejemplo, que la bicicleta en Londres, Berlín, Glasgow, han optado por ofertar viajes gratuitos en la red de bicicletas municipales a profesionales sanitarios y al resto de usuarios. Otras como Bogotá, Budapest y Berlín han aumentado el espacio de circulación reservado para este vehículo. El gobierno francés paga hasta 40 euros al mes por ir a trabajar en bicicleta. ¿Qué te parecen estas noticias que se dan a través del mundo? Desde hace varios años todos estamos luchando con respecto a este tipo de incentivos al uso de la bicicleta aquí en Quito. Entonces, imagínate, Francia le paga al usuario, a los trabajadores para que vayan en bicicleta y se muevan en bicicleta. Eso contribuye mucho a que las personas se motiven y ocupen la bicicleta como medio de transporte. Y ahora, pongámoslo un ejemplo. Si tienes que subirte en un bus, si no puedes usar tu auto, voy a preferir 1000 veces usar una bicicleta antes que subirme al bus, por el miedo mismo al contagio del virus. Entonces, nuestros municipios, nuestros gobernantes, tienen que tomar cartas en este asunto y dejarnos usar más la bicicleta. Vi igual un reportaje en Francia en el que decía que tú sí puedes salir en bicicleta. Si estás en medio de la cuarentena y tienes una bicicleta, con tal de que no te juntes a otras personas, no estés muy cerca de otra persona, sale en bicicleta a cualquier parte y haz ejercicio. Y deberían permitirlo aquí en el Ecuador también. Yo no creo que voy a transmitir el virus si es que estoy solo en mi bicicleta yéndome a un parque y regresando, haciendo ejercicio de alguna manera. Pero me imagino que ahorita los dirigentes no tienen el tiempo o no están enfocados en eso y por eso no lo toman en cuenta. Sí, bueno, como tú sabes, a veces, no a veces, sino casi siempre acá en el Ecuador nos falta tomar decisiones más coherentes, más responsables con el ambiente, sobre todo. Y la lucha por el uso de la bicicleta no es de ahora. La lucha por el uso de la bicicleta ya viene dándose en Quito varios años. Creo que ha sido un logro el poder tener el ciclopaseo, en donde entiendo que son como 30,000 personas estaban integradas a usar la bicicleta el día domingo en Quito. Y estas iniciativas se han ido dando en otras ciudades también del país. Al parecer, bueno, aquí también tengo una nota de prensa de ciclistas y conductores a compartir vías, dice la nota de prensa. Y esto hace referencia a la ciudad de Tulcán, en donde sobre la calzada a lo largo de las principales vías, Tulcán se pintó señalética que hace referencia al conductor de bicicletas. El uso de este vehículo de 2 ruedas aumentó en las últimas semanas. La cuarentena provocó que muchas personas acudan a sus caballitos de carbono para movilizarse. Antes se les decía caballitos de acero, ahora se les dice caballitos de carbono. ¿Qué opinas tú, Eduardo? Me imagino que después de lo de Richard Carapaz empezó a cambiar esto de la movilidad allá en Tulcán, aunque sé que ellos desde hace muchísimo tiempo estaban siempre con las ganas de hacerlo. Y en todas las ciudades del país he visto en el Tena
que hacen ciclovías súper chéveres en Cotacachi. En Cotacachi el plan que tienen de movilidad en bicicleta es genial. Y Roberto Dochman es un gran amigo. Él es el que diseñó el programa, el programa de movilidad en Cotacachi. Y sí, el cambio de la bicicleta de aluminio ahora a la de carbón y antes de acero ha sido en la tecnología algo bastante bueno que ha hecho que muchas personas se sumen a esto del movimiento en bicicletas. Eh, la verdad, espero que nuestros alcaldes tomen muy en serio esta propuesta y empiecen a quitar aranceles y cosas así como para poder importar bicicletas más accesibles a las personas. Como dueño de un almacén de bicicletas me he dado cuenta que es muy complicado importar porque nos ponen aquí aranceles muy altos con respecto a las bicicletas, pero bueno, me imagino que eso va a cambiar. Sí, precisamente quería entrar a topar tu faceta de empresario. ¿Cómo te ha ido a ti en estos días que hemos tenido que estar aislados, hemos tenido que estar, bueno, no aislados porque estamos realmente comunicados? Creo que la tecnología nos ha ayudado muchísimo en ese sentido. Si bien estamos distanciados, creo que el distanciamiento más es físico que social, porque precisamente las redes sociales nos permiten estar interactuando como en este momento y estar conectados, no sé, con algunos, no sé cuántas personas exactamente estemos ahorita, pero al menos unas 300, 400 personas entendería que están viéndonos en directo. Ojalá que empiecen a reportarse para saber cómo está la sintonía. Pero te decía, quisiera topar tu faceta de empresario y preguntarte cómo te ha ido en este tiempo. Entiendo que tú también debes de estar en dificultades. Oh, claro que sí, Guillermo. Obviamente, desde que nos dijeron que quedemos en casa, desde que empezó la cuarentena aquí en el país, no hemos podido salir a hacer nuestras actividades normales. No podemos abrir los almacenes, ni tampoco vender libremente las bicicletas. He visto que hay centros comerciales que venden bicicletas, pero mientras sigamos en esto del semáforo en rojo, no podemos abrir libremente un almacén para poder atender a nuestros clientes. Y eso me imagino que le está pasando a todas las personas. Pero igual, si alguien se comunica con nosotros y nos pide de alguna manera bicicletas o mantenimientos o algo, lo hemos estado tratando de hacer en la medida posible. Obviamente cuidándonos del contagio y haciendo las cosas bien en la ley, sin ofender a nadie y que nadie resulte contagiado o lastimado por este tipo de situación. Fernando, bueno, se nos va un poquito el audio. Te quería preguntar, si bien estas dificultades, digamos, nos complican la vida a todos, pero de las dificultades también surgen oportunidades. ¿Tú crees que la bicicleta va realmente a tener una gran oportunidad en la post-pandemia, podríamos llamarle así? Porque la misma recomendación que hablábamos al inicio del programa de la OMS de usar la bicicleta, de darle más oportunidad a la movilidad en dos ruedas. ¿Cómo le ves el futuro de la bicicleta en la movilidad, especialmente de Quito? Bueno, la bicicleta definitivamente un medio de transporte en el cual no vas a tener contagio. Si tú te vas en tu bicicleta y estás solo, no vas a tener ningún riesgo de contraer el virus, ¿sí? Si te vas de tu oficina a tu casa o viceversa en la mañana, sales de tu casa y te vas a la oficina, ¿qué riesgo podrías tener con respecto a contagiarte en esto que está pasando? La bicicleta en este rato, yo sé muy bien que todas las familias del Ecuador van a necesitar una y sería genial que
si alguien tiene bicicletas que no las ocupa, que están botadas en sus bodegas, que es lo que normalmente pasa, y no las van a ocupar y se van a comprar nuevas, las donen. Y ayuden a las personas de esa manera a que otras puedan movilizarse. Y mira, muchas de las personas en estos meses, sí, ya en estos meses me han pedido bicicletas para poder trabajar en Globo o en Uber. Entonces, tienen una bicicleta vieja botada, me dicen, Edu, por favor, ayúdame, déjame la nueva que ahora voy a trabajar en Uber. Y en algo generan dinero para poder mantener a sus familias. Y eso es lo que ha estado pasando desde que empezó la pandemia. Entonces, sí, la bicicleta tiene un gran futuro en este momento. Así que todo el mundo que quiera movilizarse en bicicleta lo va a poder hacer, especialmente si es que las ciclovías se vuelven más amplias, porque las ciclovías que tenemos aquí en Quito son un poco angostas, a veces las tenemos que compartir con los peatones. Entonces, quizás si las abrimos un poco más y tenemos más espacio para circular en bicicleta y también los peatones, podríamos llegar a un mejor tema de movilización aquí en el país, aquí en Quito especialmente. Bien, tú acabas de plantear algo súper interesante. O sea, el ciclismo también nos abre la posibilidad de ser solidarios, solidarios con otras personas en el tema que tú decías de donar bicicletas para la gente que no tiene tal vez la posibilidad de adquirir una nueva en especial. ¿Cómo se podría hacer, cómo se podría activar esta posibilidad? Yo, como Bikes Addiction, les diría que las lleven a los locales de bicicletas, a los talleres de bicicletas y diga, mira, te dono esta bicicleta y denlas a las personas que no tienen recursos para poderse comprar. Mira, hay bicicletas muy baratas de este rato, de 100, de 150, $200 a la venta. Pero mucha gente quizás no tenga $100 para gastarse en este momento o tenga para poder pagar de 20 en 20, pero es un poco complicado dar créditos en este tipo de circunstancias. Pero digamos que tú tienes una bicicleta vieja en tu bodega, que créeme que es lo que normalmente pasa, que la compraste hace años y que nunca la usaste o que dejaste de usarla. Llévala al taller y dile que la donen. O llévala a algún lugar o mira a una familia que necesite y dónala. Y tú cómprate una nueva de 100, $150. Entonces, no le veo tan complicado el asunto, solamente hay que ser un poco solidarios y así vamos también a aportar en la economía del país que sabemos todos está yendo a pique. Claro, y bueno, cuando yo te decía de las oportunidades que se abren para la bicicleta, yo aspiraría y esperaría de que tú como vendedor de bicicletas también se te incremente el negocio. Creo que buena falta debe estar haciendo a todos mismos, ¿no? Pero la bicicleta, o sea, ya bien analizado, es una oportunidad fabulosa para la movilidad. Y una ayuda en todo sentido, ¿no? En el sentido ambiental, en el sentido de que es beneficioso para la salud de la persona que usa la bicicleta, beneficioso para la economía del país también por el uso de combustibles. Por ejemplo, habría una reducción de lo que el Estado gasta en subsidios de los combustibles. En fin, hay algunos otros aspectos positivos, casi que no se encuentran aspectos negativos en el uso de la bicicleta. Entiendo que tú tienes a la venta bicicletas de todo precio, digamos, desde las más baratas hasta las más caras. Y contigo hablábamos antes de la pandemia. La posibilidad cierta de usar bicicleta en términos de movilidad, pero la bicicleta eléctrica. A ver si puedes, por favor, darnos información sobre el tema de bicicletas eléctricas y cómo tiene que ser el uso de una de estas bicicletas. Excelente tema, Guillermo. Gracias por la apertura. Mira, Bikes Addiction desarrolló una bicicleta. Sí, le pusimos de nombre Valtric.
Es una bicicleta eléctrica 100% ensamblada aquí en el país. Entonces, nosotros pusimos baterías y motores eléctricos a bicicletas y con esto te puedes transportar sin llegar muy cansado a cualquier parte. Creo que eso es lo que todo el mundo teme, de que sales desde el barrio Las Orquídeas y tienes que trabajar en el centro de Quito. Si sales de ahí en una bicicleta, de ley vas a llegar sudado, cansado, pero si ocupas una bicicleta eléctrica que no contamina, que es de energía limpia, que le cargas 3 horas en la noche y tienes para andar entre 50 y 70 kilómetros durante un día, es algo bastante bueno y que puedes reemplazar el uso de tu auto o del transporte público, del bus, evitando así el contagio del virus y además que vas a hacer ejercicio. No es que no vas a hacer nada. En una bicicleta eléctrica te subes y tienes que pedalear, ¿sí? No es que tú tienes, no es que la bicicleta hace todo, no, para nada. La bicicleta era un 75% y tú haces un 25%, así que también haces ejercicio. Ahora, mira cómo estamos con respecto a la salud de las personas. ¿Qué pasaría si todos ocupan una bicicleta? Obviamente serían mucho más sanos. Y el rato de ser más sanos del gobierno tendría que pagar mucho menos, o bueno, el IES tendría que pagar mucho menos para poder tener a su gente sana. Entonces, todo este tipo de cosas son un beneficio para el país. Y la bicicleta eléctrica en este momento pienso yo que es la solución a la movilidad de Quito, porque tenemos cuestas, tenemos subidas. Quito no estamos en la costa, que estamos en partes planas. Tienes que subir. Si subes por la Mariana de Jesús al Hospital Metropolitano en una bicicleta, obviamente vas a llegar cansado. Pero si tú subes en una bicicleta eléctrica, llegas tranquilo y en un tiempo, a veces hasta más rápido que en un auto el rato del tráfico. Entonces, esta bicicleta, la Valtric, te ayuda bastante a hacer esto. Y es 100% ecuatoriana. Nosotros la armamos aquí, la ensamblamos aquí en el país. Y que obviamente generamos trabajo. Claro, claro que sí. Bueno, quisiera que por favor a la audiencia les des la referencia de tu almacén, en donde está ubicado y demás. En todo caso, también a Hoja de Ruta ya subiremos la publicidad de tu local para que la gente pueda entrar en contacto contigo. Entiendo que en este momento, si te llaman, sí podrías de alguna manera coordinar la entrega de bicicletas a alguien que quisiera hacer la adquisición. Guillermo, te agradezco muchísimo y claro que sí, voy a publicar ahorita los teléfonos. El almacén está ubicado en la Inglaterra, una cuadra antes de llegar a la Mariana de Jesús, 30 metros antes de llegar a la Mariana de Jesús, sentido sur-norte. Sí, podemos hacer entregas a domicilio sin problema y también estamos haciendo mantenimiento de bicicletas a domicilio. Nosotros nos transportamos con nuestras herramientas, hacemos el mantenimiento en la casa y así dejamos al cliente bastante contento. Muchas personas me han pedido eso y ha sido bastante bueno. Otra pregunta que bien vale la pena. En las bicicletas que estás fabricando, especialmente las eléctricas, ¿cuánto es de componente nacional? ¿O solamente las ensamblas acá, partes y piezas que las traes del exterior? Todo lo que tenemos aquí es para ensamblar. Lastimosamente aquí en el país aún no tenemos una fábrica de bicicletas. Existe algunas, pero son solamente de bicicletas de hierro, demasiado pesadas o demasiado difíciles de arreglar. No tenemos aquí fábricas para poder hacer bicicletas. Como te dije, nosotros aquí las ensamblamos, mano de obra 100% ecuatoriana, nos toca importar la gran mayoría de los componentes, pero con el toque nuestro, o sea, nosotros le ponemos a cualquier bicicleta este tipo de motores. Entonces, sí, todo es ideas nuestras, nada más, idea de ecuatoriano. Claro, en la parte de ingeniería, digamos. ¿Y qué tan costoso es adaptar una bicicleta a hacerla eléctrica?
¿Es difícil, es costoso? Tenemos precios. Danos una relación de precios. Ok, mira, no, he visto bicicletas de este tipo en $1,700, algo medio parecido a lo que nosotros fabricamos. Nosotros, en cambio, la bicicleta que fabricamos es de mucha mejor calidad de las que te digo, de $1,700, porque nosotros normalmente ponemos buenos componentes como frenos de disco hidráulicos, suspensiones con bloqueo, diámetro de llantas 29 pulgadas. Entonces, nosotros esta bicicleta la comercializamos, venta al público en $1,100. Hacerle a cualquier bicicleta, digamos que tú tienes una bicicleta parqueada en tu bodega, como te decía. Si deseas que nosotros te pongamos el motor, la batería y que te sirva como una bicicleta eléctrica, cuesta $650. Ya, y digamos, y si no es adaptada, ¿a cuánto podría llegar el costo de una bicicleta? $1,100. Entonces, claro, no hay mucha diferencia, ¿verdad? Claro, es preferible comprar la bicicleta o adquirir la bicicleta nueva, ¿sí? Porque ya te viene lista como para esto. A mí, ¿de qué me sirve ponerte una bicicleta con frenos mecánicos que no te va a frenar bien, sabiendo que vamos a poder tener una velocidad un poquito más bien dicho, mucho más rápida que una bicicleta normal? Entonces, a mí no me gusta armar una bicicleta que puede ser bastante rápida con frenos de disco, con frenos que no te van a responder como debería de responderte. Entonces, a nuestras bicicletas nosotros le ponemos frenos buenos, frenos de disco hidráulico que es prácticamente lo mismo que tienes en un auto, en una moto, que tiene que responderte bien. Qué bien. ¿Y garantías? ¿Ustedes tienen garantía postventa de los equipos que están a la venta? Guillermo, claro que sí. Nosotros estamos dando en el cuadro de la bicicleta garantía de por vida, 3 mantenimientos completamente gratis. Si tú regresas 3 veces, te hago 3 veces de mantenimiento sin que te cueste nada. Y en los repuestos, que normalmente son Shimano, estamos dando la garantía de fábrica, que es de 1 año por defectos de fábrica. Pero normalmente ya son repuestos 100% probados que no Claro que tienen sí. problema. Qué bien. Bueno, ¿qué más se nos queda en el tapete? Decirles a nuestra audiencia de que con Eduardo estuvimos ya conversando para activar un proyecto y bueno, la pandemia nos ha dado la oportunidad de tal vez iniciar más pronto de lo que esperábamos, o no sé, bueno, se nos ha descuadrado mucho de lo que teníamos programado, pero la idea de promover el uso de la bicicleta no es de recién, digamos, sino es desde el inicio prácticamente de Hoja de Ruta. Siempre hemos invitado a Deportes para Todos los Portes, a ciclistas, pero sobre todo siempre desde el aspecto inclusivo. Entonces, aquí está la oportunidad. Como les digo, vamos a poner publicidad en nuestra página de Facebook, en nuestra página web también, para que las personas puedan comunicarse contigo y animarse a hacer la adquisición de bicicletas o tal vez pedirte algún asesoramiento respecto al uso de la bicicleta. Podría ser, Eduardo. Guillermo, con muchísimo gusto, siempre abierto a cualquier ayuda. Mira, nos está escribiendo Leonardo López y nos dice, allí está una oportunidad de ingeniería y el gran problema del país es la materia prima. Yo más que la materia prima, porque Ecuador tiene todo. Ecuador no necesita del mundo. Aquí en el Ecuador tenemos absolutamente todos los materiales habidos y por haber. Dios nos dio una tierra muy rica. Eso es lo bueno de nuestro país. Ya sabemos cuál es el problema. Y lastimosamente somos las personas. Pero si tuviéramos el apoyo de la empresa privada o del gobierno para poder hacer una fábrica de bicicletas ecuatorianas, en Colombia las tienen. ¿Y por qué nosotros no vamos a poderlas tener?
solamente necesitamos el apoyo nada más, pero lo ven, no sé, lo ven como que es algo demasiado básico, algo que no va a generar. Más bien ahora yo pienso que, como decías, vamos a sacar algo bueno de toda la pandemia, entonces podríamos tener una fábrica de bicicletas ecuatoriana. Solamente necesitamos el apoyo de nuestros dirigentes nada más. Hago un llamado a nuestros dirigentes a que nos den ese apoyo. Bien, bueno, está también con nosotros ya conectado Fernando de la Torre. Fernando es director metropolitano de modos de transporte sostenibles de la Secretaría de Movilidad del municipio de Quito. Te agradecemos mucho, Eduardo, por haberte conectado con nosotros. Más bien, te invito a que sigas conectado, que te quedes para al último tal vez hacer un resumen de lo que hemos conversado aquí. Y vamos a darle la bienvenida a Fernando. Hola, buenas. Bueno, a semana seguida, digamos. Creo que amerita que sigamos profundizando, sigamos tratando, sigamos dando el espacio debido al uso de la bicicleta, especialmente en Quito. Bueno, ojalá que sea en todo el país. Fernando, bienvenido a Hoja de Ruta nuevamente. Muchas gracias. Y quisiéramos empezar preguntándote, creo que en el otro programa se me quedó o se me olvidó preguntarte algunas cosas. Entonces yo quisiera primeramente preguntarte tu aspecto, tu lado de ciclista, digamos, tu faceta de ciclista. Perfecto. ¿Tú haces ciclismo? ¿Desde cuándo has hecho ciclismo? ¿Qué tipo de ciclismo has practicado? Bueno, yo empecé muy pequeño, ¿no? Muy pequeño con la bicicleta. Empecé con una bicicleta de BMX que me regalaron mis padres y que realmente le cogí muchísimo aprecio. Hasta el punto que desde los 13 años ya comencé a competir en BMX. Me fui más por el lado del freestyle. Si bien es cierto, sí corrí algunas carreras de bicicross cuando era pequeño. Me gustó muchísimo el estilo libre, el freestyle, porque tenía esta libertad, ¿no? de hacer trucos y de saltar y de más o menos volar. Entonces comencé a competir desde los 13 años más o menos. En el año de 1996 gané mi primer nacional, acá de freestyle en Quito, en la pista de la Carolina se hizo. Y de ahí seguí compitiendo en BMX hasta el año 2011. Pero bueno, ya, ahora yo solo lo practico freestyle todavía, tengo mi bici ahí que la quiero muchísimo, pero ya lo hago nada más por hobby, ¿no? Ya las lesiones de ahora, ya a los cerca de 40 años, sí son más graves. Pero me enamoré muchísimo de la bici desde muy pequeño y le cogí valor y le cogí todo este cariño a muchos ámbitos de la bicicleta. Yo competí en el Nacional de Downhill del año 2001. Y me encantó, ¿no? El downhill me parece una maravilla. Y ya con el downhill también conocí el cross country, le conocí a la bicicleta de montaña. Algunos amigos que hacían montaña también hacían ruta. Me llevaron a hacer ruta, me encantó la ruta también, me parece que es espectacular. Y una de las facetas de bicicleta que más me cautivó desde un comienzo fue el cicloturismo. Entonces yo tengo la bici que utilizo a diario, con la que me voy a mi trabajo todos los santos días de la vida. Es una bici de cicloturismo en realidad, no es una bici urbana. Y está equipada con todos los portaequipajes, ¿no? Tiene parrilla delantera, trasera, tiene sus luces, tiene sus portabotellas por todo lado. Y evidentemente siempre hubo esta influencia de utilizar la bici en la ciudad, sea la de BMX, sea la de montaña, sea la de cicloturismo. Y he utilizado mi bicicleta en la ciudad básicamente todos los días desde que tenía 13 años. O sea, no he dejado de usarla para movilizarme. Desde que me iba incluso al colegio, a la universidad, a mis primeros trabajos, incluso a mi trabajo en el que estoy ahorita. Entonces, esas son más o menos mis facetas de la vida de la bicicleta. La he vivido en todos sus sentidos, en todas sus formas y me encantan todas. Sí, bueno, tal vez se me olvidaba de la faceta de nuestro invitado también, de Edu Valareso. Él también practica downhill. Entonces aquí hemos unido a dos deportistas que lo hacen y entiendo que muy bien. A ver, ¿por dónde seguimos? Ahora sí, tu faceta de funcionario público. ¿Cómo es que te integraste al municipio capitalino
¿Cómo es que te integraste al municipio capitalino? ¿Desde cuándo estás y cómo te va? Bueno, esta es mi primera, es mi primera vez en la gestión pública. Me tocó tal vez uno de los lados más difíciles, ¿no? Que es el de convencer al resto del mundo que uno tiene una solución para los problemas, y es bien complicado. Yo creo que, o sea, llegué a esto porque, claro, ya como ciclista urbano, yo también me uní muchísimo a mucha gente que estaba en colectivos urbanos de bicicleta, y me comenzó a encantar todos los ámbitos de movilidad. Entonces yo realmente me autoinstruí. Yo soy autodidacta, me encanta la autodidaxia, y en un montón de sentidos, incluso en arquitectura, que nunca estudié, me encanta hacer planos arquitectónicos que aprendí también autodidácticamente a hacerlos, y que yo creo que los ámbitos de movilidad fueron unos de ellos, porque yo soy realmente diseñador industrial. Pero claro, también en el diseño industrial hice mucho de lo que era mobiliario urbano, y algunos diseños de ciclovías los hice ya en la universidad como parte de mi tesis. Entonces me gustó mucho pensar cómo funciona una ciudad. Y desde ahí yo creo que me pegué mucho a los colectivos ciudadanos de bicis, estuve mucho en el activismo. Ahí conocí muy bien al actual secretario de Movilidad, porque compartimos muchísimos conversatorios, foros, elecciones de mesas interinstitucionales, de todo un poco. Entonces nos unimos bastante porque él tiene un criterio formado muy en base a lo que es la movilidad sostenible. Y yo creo que él también comparte tal vez a veces las mismas dificultades de tratar de convencerle al mundo que la movilidad sostenible es el camino. Entonces yo estoy en mi gestión pública desde hace casi un año, desde el 17 de mayo del año pasado, y ha sido un camino bastante complicado. Debo decir que ha sido bastante complicado porque tratar de que las autoridades se alineen a entender que la bicicleta no es un artículo deportivo, que la bicicleta no es un artículo marginal y del pobre y del que no tiene acceso a un vehículo y del que realmente no tiene aspiraciones en la vida, es muy complicado. Yo creo que en otros países ya se tiene institucionalizado el uso de la bicicleta, y no me voy muy lejos, ¿no? Me voy a Colombia nada más. O sea, Bogotá y Medellín es increíble. Bogotá tiene 1.300.000 desplazamientos en bicicleta al día. Es impresionante, impresionante. O sea, ese es el nivel al que llega ya. Las ciclovías en Bogotá están congestionadas. O sea, la gente pide que hagan más ciclovías, más ciclorrutas, porque realmente se congestionan ya. Y bueno, ni hablar de otros países ya más hacia el lado nórdico, Dinamarca, Holanda, tienen ya totalmente, o sea, es impensable muy posiblemente utilizar el auto privado para desplazarse en el día a día. O sea, la gente ya utiliza su bicicleta normal y orgánicamente, no importa su edad, no importa su condición, no importa el clima, la nevada, la lluvia que le pegue. Entonces, acá en Quito sí ha sido un desafío. Debo decir que ha sido un desafío muy fuerte, me ha causado muchos disgustos, contratiempos, trabajos larguísimos, horas de trabajos, incluso con temas de emergencia, igual, o sea, alinearse a veces con las autoridades es muy complicado. Entonces, ha sido un tramo un poco tortuoso, pero es un desafío, ¿no? Yo le veo como un desafío. Pero, Fernando, a lo mejor no es solamente el tema con la autoridad, sino con la ciudadanía en general. O sea, todavía hay una percepción distinta de lo que es la bicicleta, no solamente en la autoridad, sino en la ciudadanía. Más bien, la autoridad refleja una percepción equivocada del grueso, digamos, de la ciudadanía. ¿Crees tú que puede ser asumido de esa manera? Totalmente. Yo creo que es una gran parte de la responsabilidad. El hecho de que siempre a la bici se le segregó hacia un lado y se le vio como un tema marginal, y que al auto privado se le vio siempre como un tema aspiracional, ha causado que las calles realmente se ocupen en un 80% de vehículos privados, siendo que solamente el 22% de los habitantes tienen acceso a un vehículo privado. Entonces es el 22% de la gente ocupando el 80% del espacio, porque el resto, el 70% de la gente casi, va en transporte público. Y de ahí el restante se divide entre caminata y bicicleta. Entonces, yo creo que es una percepción ciudadana también, el hecho de que el auto todavía siga siendo aspiracional. Y es algo que tenemos que lucharle durísimo, ¿no? Ahora más que nunca, ya con el tema de la pandemia, que el transporte público se va a ver tan afectado porque ha sido considerado tal vez el principal punto de contacto y de contagio que tiene la gente a nivel mundial.
Creo que ningún elemento congrega tantas personas tan cerca durante trayectos tan largos como el transporte público. Evidentemente, ¿no? Entonces, ahora que ya el transporte público no va a ser lo mismo, hay un gran riesgo de que la gente más bien piense en adquirir un vehículo propio, pueda o no pueda, incluso a través de deuda, y eso realmente lo único que va a hacer es colapsar más las vías, es empeorar la calidad del aire, empeorar la condición de la gente que ya está contagiada del virus, porque ya ellos necesitan una calidad de aire muy buena para poder recuperarse. Y creo que también en términos de democratización vamos a retroceder si es que optamos por esa posibilidad. La bici, en cambio, representa tantos factores positivos que aquí todavía se nos hace, como comunidad, como sociedad, se nos hace difícil asimilarlos, porque realmente le vemos todavía como que el pobre es el que usa la bicicleta o el que tiene que irse al parque. ¿Y por qué las bicicletas tienen que estar en la calle? Cuando ya hay leyes y ordenanzas que le priorizan sobre todos los otros medios de transporte a excepción de la caminata. Pero realmente incluso para la gente comprender, a mí todavía, incluso en el 2020, me siguen mandando al parque. A veces cuando estoy en mi bicicleta, en la calle, me dicen, ándate al parque, les digo, allá estoy yendo, pero ¿cómo me voy? O sea, si me voy en bici, pues. Bueno, espero que sea solamente al parque, no te quieran o no pretendan mandarte más allácito. Oye, pero bueno, al principio del programa hacíamos referencia a que en el mundo la actitud hacia la bicicleta ha cambiado radicalmente. Bueno, ya había antecedentes de los países en donde le están dando la máxima importancia a la bicicleta. ¿Cómo lo ves tú, no en el Ecuador, sino a través del mundo? ¿Alguna experiencia que tú quieras participarle a la audiencia? Bueno, yo creo que tal vez igual voy a tomar otra vez el caso de Bogotá. Estuve hace pocos meses en Bogotá y tuve el chance de estar en un conversatorio con la alcaldesa de Bogotá. Una situación muy, muy agradable, muy interesante. Ella justo nos mencionaba, ¿no? En Bogotá, en el 2002, no llegaban a los 11.000 desplazamientos en bicicleta al día. ¿Qué es lo que pasaba? No había ciclovías, toda la infraestructura de la ciudad estaba pensada solamente en el auto, y en el auto privado. Ojo, no había Transmilenio, no había sistema troncalizado de transporte público, todavía no hay metro, recién lo están haciendo. Entonces, todo estaba enfocado al transporte privado. ¿Qué es lo que pasó? Hubo un alcalde en su momento que tomó una decisión política muy fuerte y decidió comenzar a hacer ciclovías y comenzar a implementar los sistemas troncalizados de transporte público, y explotó. En Bogotá explotó. O sea, en ese momento todo el mundo decía, no, el pelado es el que tiene la bicicleta porque el pelado es el que no tiene plata, ¿no? El que no tiene acceso a nada más, y ese es el que va en bicicleta. Ahora las autoridades van en bicicleta, la alcaldesa va en bicicleta, todo el mundo va en bicicleta porque, claro, se institucionalizó tanto el sistema de transporte activo en Bogotá que o utilizas el Transmilenio o utilizas la bicicleta, e incluso así las vías son colapsadas. Son casi 9 millones de habitantes de una ciudad muy complicada. Y yo creo que ese ejemplo es muy interesante porque, claro, se piensa que no, eso es imposible, no, la ciudad no es pedaleable, no, la bicicleta no es para andar en la ciudad, hasta que construyes infraestructura y te das cuenta de que es absolutamente pedaleable. Hoy día, por ejemplo, hicimos un recorrido con gente de la EMOP, de la Empresa de Obras Públicas, para hacer la revisión de los 18 ejes transversales que habíamos propuesto como el plan de ciclovías emergentes. Increíblemente, todas las calles estaban llenas de bicicletas. Todas y cada una de las calles tenía, aunque sea 3 ciclistas por calle y por cuadra, desde la Río Coca en el norte hasta la Morán Valverde en el sur, que nos fuimos a hacer la revisión. Todos los carriles exclusivos del transporte troncalizado de Quito, es decir, Ecovía, Trolebús, suroccidental y central norte, llenos de ciclistas, todo el trayecto, todo el tiempo, increíble, ya abrumador. En una parte cerca de la Magdalena, en el sur, ya en un punto tuvimos que frenar el carro y tuvimos que esperarnos mucho tiempo, todos los que estábamos haciendo la revisión, porque había un flujo tan alto de ciclistas que no podíamos pasar. O sea, a ese punto llegamos con el tema de la emergencia, ¿no? Pero ahí tal vez surge un problema, que no sé cuántos años está ya haciéndose el ciclopaseo los domingos. Entonces, a mí me parece que lo que ha prosperado más bien es el aspecto recreativo del ciclopaseo el domingo, en donde 30,000 personas se estima que son los que salen al ciclopaseo. Pero en términos de movilidad no se hizo prácticamente ningún avance. ¿A qué crees que se debió este error, diría yo?
Bueno, está sumamente bien las ciclovías recreativas, ¿no? Como el ciclopaseo. A mí me parece que son idóneos, pero si es que siempre se tiene un objetivo en mente, que es el de generar un semillero. O sea, utilizar el ciclopaseo, utilizar la ciclovía recreativa para que la gente se adiestre en la bicicleta y después pueda ser útil como un medio de transporte en la ciudad. Si es que se enfoca de esa forma, los ciclopaseos funcionan sumamente bien y están en muchas ciudades del mundo, ¿no? Pero claro, si solamente se le deja como un ámbito deportivo y como ya no solamente ciclopaseo, sino ya es un paseo dominical de todo tipo de modos y de gente trotando y etcétera, y no se le enfoca hacia... Aquí hay gente que se mueve en bicicleta en la ciudad en trayectos súper largos y podrían hacerlo el resto de la semana, no está funcionando. Y eso tiene que venir acompañado de política pública y de infraestructura. Porque si es que uno no destina un espacio seguro y segregado para el ciclista al comienzo, sobre todo, o sea, cuando está entrando ya a la tendencia del transporte activo, no influencia a nuevos ciclistas. O sea, solamente serán los mismos expertos y los mismos que ya le tienen cogido el tino a la bici, los que se desplazan en bicicleta, y los nuevos usuarios dirán, la ciudad no es pedaleable, hay demasiadas cuestas, no hay ciclovías, son malas las ciclovías, es peligroso, me van a atropellar, esto, el otro, me llueve. Habrá discursos para todo tipo de excusas, ¿no? Creo que por ahí es el error. Fernando, y en este ámbito, ¿cómo le ves tú el uso de la bicicleta eléctrica? Entiendo que el municipio, bueno, la anterior administración hizo una importante adquisición de bicicletas eléctricas, hizo una inversión ahí que al parecer no estaba funcionando. No sé qué novedades tienes al respecto y recomendarías a la ciudadanía optar por esta opción de comprarse una bicicleta eléctrica. Excelente pregunta, estimado Guillermo. A ver, hablando de las bicicletas eléctricas de la administración pasada, se compraron con ciertas falencias técnicas. Yo creo que por eso nunca se pudieron insertar realmente en el sistema de bicicleta pública y eso fue un error que le costó a la ciudad bastante dinero. No se podían adaptar al sistema, los componentes no eran exactamente de bicicletas públicas, sino de bicicletas privadas adaptadas, que eso no funciona. No se podían anclar, eran muy propensas al robo, un montón de problemas, ¿no? Hubo muchos problemas con esa compra de las bicicletas, entonces muchas se mantuvieron embodegadas durante mucho tiempo y se está viendo cuál es la factibilidad más bien de utilizarlas para ciertas otras funciones, incluso los desplazamientos de los mismos agentes metropolitanos de tránsito, de la policía metropolitana, de Correos del Ecuador. O sea, estamos viendo para dónde se dirige eso y que le puedan dar mantenimiento adecuado porque no es una bicicleta realmente pública la que se adquirió. Ahora, si yo recomiendo bicicleta eléctrica, claro, sin dudas, pero siempre y cuando haya una razón válida de por qué. Por ejemplo, si es que yo lo que voy a hacer es pedalear en el eje lineal y tengo menos de 50 años o menos de 60 años, este eje lineal es muy plano, ¿no es cierto? El eje longitudinal de la ciudad es bastante plano. Por suerte, Quito en su 68% se asienta sobre la meseta longitudinal plana, que tiene un máximo de 3% de desnivel. Entonces, con 3% de desnivel no necesito yo una bicicleta eléctrica. Lo que necesito es más bien acondicionar mi cuerpo, no importa la edad que tenga, porque realmente la bicicleta es para cualquier edad. Me acondiciono y si me toca una cuesta por ahí, al comienzo me bajaré de la bici, pero después ya me voy reacondicionando mi cuerpo mismo y después podré sortear la cuesta. Pero si realmente la cuesta es muy larga, si es que es muy empinada, si es que ya tengo yo una edad más avanzada, si es que tengo alguna dificultad en mi físico, ahí puede ser que sí sea muy válido el tema del uso de una bicicleta eléctrica. Yo lo veo idóneo absolutamente, siempre y cuando uno tenga en mente que evidentemente no es que es un vehículo totalmente libre de carbono, ¿no? La bicicleta eléctrica tiene sus implicaciones en que para sus componentes eléctricos ya hay una minería bastante agresiva, para los componentes de las baterías, ni se diga, y también el despojo, el desecho de la batería es bastante complicado, se tiene que hacer una repatriación muchas veces de las baterías para que se les dé el tratamiento adecuado. Son un poco pesadas, ¿no? Entonces el rato que uno se queda sin batería es mucho más duro pedalearles. Y evidentemente están consumiendo energía de una fuente eléctrica que muchas veces es renovable, pero muchas veces no también. O sea, puede ser una energía que sea termal, que salga del carbón o del petróleo, del diésel, y eso ya tiene unas implicaciones un poco más lejanas. Pero entre eso y un vehículo particular,
10.000 veces una bicicleta eléctrica. Evidentemente es mucho más flexible en un montón de sentidos y mucho más amigable. Claro, pero en todo caso, en emisiones contaminantes también es bajísimo una bicicleta eléctrica, entiendo. Y a ver, respecto a las bicicletas que proveía el municipio capitalino, ¿cómo está ese programa? ¿Cómo está ese proyecto? ¿No habría la posibilidad en estos tiempos de crisis económica también hacer una alianza público-privada como para dotarle de más bicicletas a este sistema que ya estaba funcionando en el municipio, pero lamentablemente la administración anterior la dejó a segundo plano, digámoslo así? Sí, totalmente. A ver, nosotros ya trabajamos, yo creo que la prioridad número uno desde que yo entré a mi gestión fue la bicicleta pública. Más allá de la infraestructura, de las ciclovías, de la infraestructura peatonal, también que me ha tocado mucho trabajo por ese lado, era la bicicleta pública, porque claro, es un proceso que se ha caído varias veces y que estaba muy deteriorado, ¿no? O sea, ya todas las bicicletas cumplieron su vida útil, todas las estaciones cumplieron su vida útil. Entonces, nosotros entramos con la idea de hacer una alianza estratégica, es decir, una participación público-privada, desde un comienzo. Entonces, los términos de referencia y todos los análisis técnicos, todos los informes técnicos y los análisis específicos los hicimos en mi dirección, en la Dirección de Modos de Transporte Sostenibles, y se le pasó a la EMOP para que la EMOP, como empresa pública que tiene estas posibilidades de hacer asociaciones con privados, saque a licitación el concurso y lo hagan. Estaban listos para lanzarlo el 19 de marzo, pero justo ya en esos días nos cayó la emergencia sanitaria y el proceso se detuvo. Evidentemente se detuvo no solamente porque nosotros tenemos problemas, sino porque a nivel mundial y los proveedores tenían mucho problema en suplir la demanda, los operadores también tenían problemas, entonces se decidió pausarlo, pero se va a hacer a través de una alianza público-privada. El último paso al que llegamos fue la socialización con los potenciales proveedores, a la cual asistieron 19 de muchos países. Debo decir, habían algunos locales, habían 3 locales, 3 del Ecuador, pero estaban de España, de México, de Brasil, de Nueva Zelanda, de Inglaterra. Había mucha gente que estaba muy interesada por cómo se manejaba el modelo de contratación y porque era un sistema de bicicleta pública bastante amplio. O sea, se pretendía cubrir toda la demanda desde el Bicentenario hasta Quitumbe, con 65 estaciones y más de 800 bicicletas. Entonces, era bastante interesante. Incluso muchos proveedores planteaban un mix de bicicletas mecánicas y algunas bicicletas eléctricas para cubrir ejes transversales de la ciudad que tienen pendiente. Entonces fue bastante interesante todo este proceso que se ha dado, era una prioridad absoluta y dentro de todo el análisis técnico se vieron las falencias que tenía el anterior sistema de bicicleta pública para tratar de complementar todo eso, mejorarlo y no llegar a tener los mismos problemas, ¿no? Entonces son bicicletas sumamente livianas, son bicicletas un poco más cómodas, todo lo que es anclaje y desanclaje es automatizado, es decir, no hay una persona que entregue o reciba la bicicleta, sino es a través de un sistema automatizado como se hace ya en todo el mundo, ¿no? Cuenca lo tiene y funciona muy bien. Bien, bueno, para ir ya concluyendo con este programa, quisiera que por favor nos cuentes cuáles son las novedades, cómo ha ido la implementación de este plan de movilidad en esta última semana, cuáles han sido los avances, qué falta por hacer, cómo va el asunto, qué dificultades están. Chévere. Bueno, yo creo que las mayores dificultades son conceptuales. O sea, ahí sí ya llegamos a un punto en que las entidades públicas y el municipio tenemos que ponernos ya un poco más de acuerdo, porque en un comienzo se hizo una evaluación totalmente técnica, absolutamente técnica de cómo tiene que hacerse un sistema de ciclovías emergentes, pensando a futuro también, pensando en que se tiene que tratar de darles permanencia a través de tal vez los mismos corredores viales, ¿no es cierto? Si es que vamos a habilitar vías principales, que son las más conectivas, que son las que justo están al lado del transporte público, que son las que te conectan a tractores de viaje como son hospitales, mercados, centros comerciales, entidades educativas, estaciones del metro, terminales del transporte público. Si es que vamos a pensar en eso y en términos conectivos, tienen que ser a través de vías principales y tienen que ser trayectos y tramos que no se interrumpan y que estén conectados unos con otros para generar una red. Entonces creo que ahí caímos nosotros también en algún
tema de disputa, ¿ya? Para en términos conceptuales ya verle la factibilidad más lógica y más técnica. Pero hemos estado trabajando a día seguido, noche, madrugada y mañana en cómo se debería implementar este plan de ciclovías. Hoy día, justamente te comentaba que fuimos a hacer una revisión, nos fuimos desde la Morán Valverde hasta la Río Coca, recorrimos todos los tramos, fuimos viendo cuál es el mejor tratamiento. Quito es una ciudad muy complicada en términos topográficos y en términos viales. Muchas vías, o sea, es más, ninguna vía es parecida a la otra, ¿no? O sea, todas las vías tienen sus características propias. Hay unas de 3 carriles, de 2 carriles, de un carril, de un sentido, de 2 sentidos, que tienen carriles intermedios, que tienen autobús en la mitad, que no tienen. Entonces, el tratamiento que se le tiene que dar es muy minucioso y tiene que verse toda la problemática que puede haber alrededor en temas de semaforización, de señalización, de si es que la capa asfáltica funciona, si no. Entonces, ha sido un trabajo bastante integral y muy complejo. Ahora, ya estamos en un punto en el que ya la parte técnica básicamente ya está. O sea, lo que necesitamos es el empujón de arriba, de la autoridad, para que tome ya la decisión y ya se comience a implementar el plan porque ya está diseñado. ¿De quién debería ser esa decisión? ¿Del alcalde de Quito? Correcto. ¿Y sí, han hablado con él? ¿Cómo le ve el proyecto el señor alcalde? El alcalde tiene su propio concepto, ¿no? Yo creo que él, yo no diría que es adverso ante la bicicleta, sino que tal vez no es el plan que más le atrae. Y está perfecto, ¿no? O sea, no hay ninguna crítica al respecto. Yo creo que más bien ahí tenemos que ya, o sea, lo que debemos hacer es trabajar como un equipo sumamente técnico y verle la factibilidad que se le puede dar al asunto. Claro, nos proponía las vías alternas, que planteemos incluso calles completas solamente para ciclistas. Yo creo que a él le preocupa mucho lo que es la seguridad del ciclista. O sea, le preocupa la seguridad, la bioseguridad, o sea, que estén suficientemente distanciados los ciclistas para que no haya posibilidades de contagio y que no tengan incidentes con automóviles, que es absolutamente válido, ¿no? Entonces yo creo que ahí tenemos que empatar ya un poco las visiones y ver cuál es la mejor forma, porque no hay una fórmula exacta, sino que cada calle tiene su característica y su fórmula y hay que darle un tratamiento adecuado a cada sector. Entonces ya ese trabajo básicamente está dado, las propuestas básicamente ya están planteadas, entonces ahí es un tema de la decisión, ¿no? y de ver por dónde nos vamos, pero evidentemente vamos a implementar un plan de ciclovías emergentes de aquí en Quito, eso sí es sin dudas. Ahora, claro, hace falta ya determinar cuál será de las propuestas que se ha planteado, básicamente. Bueno, ahora sí, para ir concluyendo con el programa, quisiera darle paso nuevamente a Eduardo para que haga sus reflexiones finales y luego seguimos contigo, Fernando. Gracias, Guillermo, claro. Bueno, aquí para, como te decía, hagas tus conclusiones finales, a ver qué te ha parecido, cómo te has sentido en el programa. Debemos seguir impulsando esta iniciativa. Tenemos que aunar esfuerzos, traer más gente que siga haciendo opinión pública, que bueno, vayamos fortaleciendo este modo de transporte en Quito, de que hagamos realmente una incidencia en la movilidad más positiva que pueda haber, como es la bicicleta. Te dejo como una intervención final, Eduardo. Adelante. El tema de la movilidad ahora en Quito definitivamente va a cambiar. Muchos vamos a dejar el auto para seguirnos moviendo en bicicletas. Lo que están haciendo ahorita en el municipio, los factores técnicos parecen estar muy bien enfocados, especialmente a todas las personas. Pienso que es distinto una persona que tiene experiencia a quien no tiene experiencia montando en bicicleta. Entonces, me imagino que están tomando en cuenta todo ese tipo de situaciones que se podrían dar aquí en esto. Pero muy agradecido contigo, Guillermo. Gracias por la invitación. Y sigamos, con muchísimo gusto. Podemos seguir topando los temas cuando tú quieras. Gracias, Fernando. Perdón, gracias, Eduardo. Ahora sí, Fernando, contigo un mensaje final. Bueno, agradecerte también a nombre de la ciudadanía. Entiendo, se nota un arduo trabajo, el ir venciendo dificultades, siempre vas a tener en la función pública.
La función pública es así, ¿no? A veces en la función pública lo más difícil es vencer las dificultades internas que las externas. Entonces, para desearte mucha fuerza, mucho ánimo para seguir adelante, porque lo que estás logrando con tu gestión es absolutamente positivo para la ciudad. Mil gracias, Guillermo. Muchas gracias por todas esas palabras y sí, a veces el problema es incluso más interno que externo. Nada, solamente invitarle a la gente a que bueno, durante la cuarentena y el semáforo en rojo que tenemos ahorita, que se quede en casa, pero que si es que necesita salir, lo haga en bici, que lo haga en bicicleta, que lo haga con seguridad, que lo haga de una forma muy prudente, pero que lo haga en bici. Ahorita los corredores del transporte público están siendo utilizados por ciclistas y está totalmente autorizado que lo hagan. Tienen por dónde desplazarse, el tránsito vehicular está bastante disminuido, hay que tener cuidado siempre, pero yo les exhorto a que lo hagan en bicicleta, así no lo hayan hecho nunca, que lo hagan por primera vez y se van a dar cuenta de cómo la bici les va a enamorar y nunca más van a dejarlo. Eso sí es sin dudas. Bien, muchas gracias a los dos invitados. Con Fernando queremos comprometerte para estar contigo todas las semanas para que tú nos puedas seguir informando de cómo va la gestión respecto al proyecto. Con Eduardo también hemos de estar permanentemente en contacto y la próxima semana tendremos algún otro invitado para seguir interactuando y seguir aportando en lo que nosotros podemos, que es dar voz en nuestro espacio, en nuestra plataforma Hoja de Ruta para el tema de movilidad de la ciudad. A toda la audiencia que se ha conectado también, agradecerles y hacerles la cordial invitación para que sigan sintonizándonos domingo a domingo, a las 8 de la noche con el programa que ya le hemos denominado Ciclo Ruta. Muchas gracias por la sintonía.